Hay un proceso penal que se asume en la idea cuando alguien le pregunta cuál es la finalidad del derecho procesal penal. Entonces alguien te pudiera decir de entrada los mecanismos que permiten el establecimiento de la responsabilidad penal. Si tú esa pregunta se la haces a un profesor de derecho penal, te diría exactamente lo mismo. Conocer los mecanismos que permiten el establecimiento de la responsabilidad penal. Dirían ustedes, bueno, pero pónganse de acuerdo, si es lo mismo para el derecho penal sustantivo y es lo mismo para el derecho procesal penal, ¿en dónde estaría la diferencia? Y aquí habría que abordar que ese establecimiento de la responsabilidad penal se verifica en una forma estática y en una forma dinámica. Cuando es en una forma estática, como el nombre lo está indicando, es algo así, inamovible, no se mueve, estático. En una visión, digamos, simbólica del asunto, tendríamos que hay un hecho que lo barnizamos con las categorías del derecho penal sustantivo, tipicidad, culpabilidad, antijuricidad y punibilidad, y decimos, ese hecho configura un delito. ¿Por qué se transforma ese hecho en un delito? Porque si lo visualizamos y asumimos el prisma, los lentes de la dogmática jurídico-penal, encontramos que ese hecho se adscribe perfectamente al cartabón típico de una publicación penal. Está presente en un código penal, en un cuerpo de ilicitud penal colateral. Pero es que además, subiendo como escalones para verificar si al final del camino hay tal responsabilidad penal, el primer escalón sería el escalón de la tipicidad, pero ahora vamos a un segundo escalón. Si asumimos exclusivamente que alguien es responsable porque ese hecho se adscribe tipo papel cebolla a una descripción típica, estaríamos asumiendo que existe una especie de responsabilidad objetiva, y eso no es posible en nuestro ordenamiento, porque el hecho sea similar a como se describe en una norma, esa tipificación ubica una responsabilidad objetiva, y ello lo niega, por ejemplo, el artículo 61 de nuestro Código Penal, que quizás es la norma mucho más importante de la dogmática jurídico-penal. Se exige una culpabilidad. Para hacer el cuento corto, hay quienes asumen la teoría psicologista de la culpabilidad, un poco dejada de menos, que la culpabilidad es el nexo psíquico que se establece entre un autor y un hecho. Hay otros que asumen una idea francamente novedosa, modernista, de la noción de culpabilidad. Es la simple desatención a una pauta legal bajo un parámetro de voluntad. ¿Ok? En todo caso, no porque sea descrito, sino que porque sea culpable. Y esa culpabilidad se ubica en una responsabilidad culposa por negligencia, impericia, imprudencia, o en una culpabilidad dolosa. Miren lo que acaba de ocurrir entre ayer y hoy. No, yo no estoy hablando del chismerío de si el señor, ¿cómo es que se llamaba? El que estaba en el CENIAT, ya se me olvidó, le libraron una orden de captura, luego de un gran jury allá en los Estados Unidos. Se me olvidó el nombre del señor. El que no se me olvidó es el otro señor, el actor, ¿verdad? Baldwin, allá filmando en Nuevo México. Bueno, no sé si era que él asumía que era una pistola de salva la que tenía, pero le disparó a la directora de cinematografía, es decir, a la directora de fotografía de una película que él estaba haciendo, 42 años la dama, y la mató, y también le disparó a el director de la película, creo que un señor que se llama De Souza, de 48 años. O sea, habría que establecer si allí estamos en presencia, por ejemplo, de una culpabilidad dolosa, de una culpabilidad culposa, o si hubo un problema de preterintencionalidad o sencillamente un hecho fortuito. Segundo escalón, culpabilidad. Hay quien asume un tercer escalón, que es el tema de la antijuricidad, ver si hay una causa de justificación que tolere frente al derecho ese hecho. Como decían los romanos, el secondo ius, ¿ok? Fíjate que es una perspectiva, digamos, estática, no dinámica.
del establecimiento de la responsabilidad penal. De nuevo, esa brocha del barniz frente al hecho nos indica, es típico, es culpable y es antijurídico. Pareciera que ya definitivamente es responsable penalmente. Nos faltaría como un cuarto escalón, ¿verdad? Que sería el escalón de la punibilidad. Hay quien dice, no señor, los elementos del delito son solamente tipicidad, culpabilidad y antijuricidad. Y hay algunos que dicen, no, definitivamente ello no es así. Son dos los elementos del delito. La teoría, digamos, dual del delito que se contrasta a la teoría tríptica. Es decir, tipicidad y antijuricidad, porque la culpabilidad ya forma parte de la propia tipicidad. Cuando tú lees una norma, hay expresiones tales, el que intencionalmente o el que negligentemente. Entonces lo dice la propia norma. Hay normas que no dicen nada, pero que se entiende. Por ejemplo, la violación no dice de forma alguna si se hace de forma intencional o se hace de forma culposa, pero es obvio que si existe violencia a los efectos de penetrar, de abordar, de lograr, lograr subvertir la defendibilidad en la libertad sexual, entonces se hace de forma intencional. Pero al final del camino, lo de la punibilidad juega un papel importante, porque puede ser que el hecho sea típico, culpable, antijurídico y no sea punible. ¿Por qué? Bueno, porque existe, por ejemplo, una excusa absolutoria. Cuando se podía, la víctima que se casaba con el ofensor sexual, el consentimiento de la ofendida, la malversación, sí, se destinó una partida a una finalidad distinta a la que estaba concebida, pero dirá el presidente de la República, es para satisfacer una necesidad colectiva, ¿ok? Para satisfacer un problema de calamidad pública. Bueno, estimados, establecimiento de la responsabilidad penal en un sentido estático. Eso es lo que es la dogmática, ¿ok? El hecho, le aplicamos la categoría de la dogmática y el hecho es responsable. Pero perfecto, nadie se ha movido. El hecho, en una perspectiva estática, representa un delito. Ahora existe también un establecimiento de la responsabilidad penal en un sentido dinámico. ¿Y qué es lo dinámico? Bueno, no hay nada más dinámico que el propio proceso. Una serie de actos procesales que van siguiéndose uno detrás del otro y que la dinamización del mismo, uno que se sigue al otro, es porque interponer uno es para lograr el subsiguiente. Es decir, la finalidad esencial de todo acto procesal. Bueno, ¿por qué imputaste? Bueno, para que se genere toda una investigación. Y la investigación es para lograr un convencimiento al titular de la acción penal, positivo o negativo. Si él está convencido, presentará una acusación, acto procesal. La presentación de la acusación conducirá a la notificación a las demás partes, a los efectos de que puedan realizar una defensa frente a esa acusación. Como se dan cuenta, son una serie de actos procesales que se van desarrollando uno detrás del otro en un sentido dinámico del asunto. Ahí estaría la diferencia. Establecimiento de la responsabilidad penal en un sentido estático, lo del derecho penal, o en un sentido dinámico, el derecho procesal penal. Vamos a ver si con un ejemplo yo me hago entender. El patrono le dice a los empleados, si tú no accedes sexualmente a mis requerimientos, tú serás despedido. Le dice a los empleados hombres mayores de 18 años de edad. El profesor le dice a los alumnos hombres mayores de 18 años de edad, mira, si tú no aceptas mi requerimiento de carácter sexual, considérate aplazado en la materia. Oye, ese es el hecho. Uno dirá, una persona no puede valerse de su condición profesoral o de su condición de patrono para poder requerir a uno una actividad de contenido sexual. Oye, vale, pero es que la tengo bien complicada. Porque fíjate que es un hombre
que se lo está requiriendo a otro hombre mayor de 18 años. Si yo te dijese, se lo está requiriendo a una mujer, pero lo tiene facilito. Ley orgánica sobre el desarrollo, ley orgánica sobre el derecho de la mujer a una vida libre de violencia. Allí está, acoso sexual. Si yo te dijese que se lo está requiriendo a un menor de edad, bueno, facilito. Ley orgánica de protección de niños, niñas y adolescentes. Pero fíjate que se lo está solicitando a hombres mayores de 18 años de edad. Uno pudiera decir, oye, como esto está tan complicado desde el punto de vista de la tipicidad. Pero ella está imprimiendo con esas cosas. Repito, como esto está tan complicado desde el punto de vista de la tipicidad, ya va, déjeme hacer aquí varios cambios de seguridad, porque ya que como que soy el host, entonces tengo que controlar. Bueno, repito, como esto está tan complicado desde el punto de vista de la tipicidad, vamos a enrostrárselo al proceso. Vamos a, ese hecho, se lo vamos a endilgar al proceso. Y como decía aquel viejo poeta de la televisión, como vayamos yendo, vamos viendo. Pues no. Es decir, para que el proceso se ocupe de esto, ese hecho, en una perspectiva formal, debe representar un delito. En una perspectiva formal. ¿Qué es lo que está faltando? Estaría faltando la probanza del hecho. Es decir, alguien decir ante un hecho tan extraño que el proceso decida sin que el hecho inicialmente, al menos en una perspectiva formal, adquiere una característica típica. Bueno, el proceso va a decir lo que va a decir, ¿ok? Le preguntamos a la compañía de teléfono, oye, déjame ver el mensajito que le mandó el profesor al tipo mayor de 18 años, al empleado. Mira, te espero en el café, ¿ok? No, te espero en el café. O le hace el mensajito. Vamos a ver si le pregunto a la testigo. ¿Y tú escuchaste cuando el profesor le dijo eso al alumno? Sí, yo lo escuché. Pero de verdad le dijo eso. Sí, le dijo eso. Tenía los ojos puyúos, ¿ok? Y tenía los ojos entornados cuando le dijo eso al alumno. Bueno, las pruebas te van a decir todo. Ahora, ¿qué va a probar? Un hecho que no reviste carácter penal. Entonces, pudiera ser, vámonos con otro ejemplo que yo siempre abordo acá, ¿ok? Pedro le dice a Pablo, mira Pablo, donde yo te vea, te voy a ultimar. Ya lo sabe, Pablito. El último día de tu vida es el último día que yo te vea. Así que procura que no te vea. Y en mal momento Pedro ve a Pablo y tiene una pistola en la mano, ¡pa, pa, pa! Y el tercero, ¡pa! En problemas de derecho penal siempre sale una ambulancia. Y la ambulancia recoge al hombre que está avaliado en la calle. Raudo y veloz lo lleva al hospital. Por favor, emergencia, un avaliado, un avaliado. Y entonces pásalo al quirófano. El quirófano 3 está disponible. ¿Dónde está el anestesiólogo? Aquí está el doctor González. ¿Dónde está el instrumentista? Aquí está el doctor Rodríguez. No, pero el cirujano, requerimos el cirujano. Aquí está el doctor Cabello. ¿Quién es el doctor Cabello? Pedro, el que hacía 3 minutos antes le había disparado a Pablo. Y viene el cirujano Cabello, le saca una bala, le saca la otra, la tercera se la deja. Tú sabes que hay gente que anda por ahí con una bala adentro y siguen viviendo, ¿no? El problema es cuando pasen por los aeropuertos, ¿verdad? Que va sonando el pitico, entonces la gente se quita la chaqueta y sigue sonando el pitico. Ese es el hecho. El proceso te va a decir muchas cosas. El proceso te va a decir, si le preguntamos a el médico forense, pues sí, esos disparos
tenían capacidad mortal si no eran intervenidos de forma pronta. Eso es lo que va a decir el médico forense. ¿Qué va a decir el director del hospital? Oye, habían otros cirujanos. Ese doctor Cabello podía negarse a intervenir. Sí, había otro, Pedro Rodríguez. Sin embargo, él quiso. Y le preguntamos al instrumentista, ¿será que no le vio el doctor Cabello la cara a la persona que estaba atendiendo en el quirófano? ¿Cómo no le va a ver la cara? Y está la cara. El proceso hizo lo suyo. Ahora, eso representa un delito. El problema en el ámbito del derecho penal es decir, bueno, será un homicidio en grado de frustración, sí, pero espérate, pero en grado de frustración indica en circunstancias que no proceden como causa del propio agente, circunstancias independientes de su voluntad, nos dice la norma. Y entonces uno tiene que hilar fino y decir, no, pero espérate, aquí quien frustró el delito no fue quien lo curó en el hospital. Aquí quien frustró en el delito fue la ambulancia que recogió a la persona y la llevó al hospital. Entonces, como te das cuenta, el establecimiento de la responsabilidad penal puede ser, de nuevo repito, en un sentido estático y en un sentido dinámico. Si es dinámico, es a través del proceso. ¿Y por qué el proceso? ¿Qué es lo que define el proceso? Hay dos P que son importantísimas. La P de prueba y la P de proceso. Pareciera que la prueba, donde iría a trabajar fundamentalmente, el ambiente natural sería en el proceso. Y que la razón de ser del proceso es servir de escenario, de un tinglado natural frente al tema de la prueba. A mí no me interesa la prueba de la página roja de los periódicos. Volvemos al caso que hablábamos hace unos minutos. El señor Baldwin que le disparó a la directora de fotografía de su película y al director. Bueno, todos los medios, bueno, ya desapareció pues de la palestra pública, desapareció Alex Saab, desapareció Carvajal, desapareció Bielma Mora, y el que está ahorita en la palestra pública es el caso de Baldwin. Y sobre todo entre nosotros los abogados que nos decimos penalistas. Por cierto que ya tenemos un antecedente bien interesante en el caso venezolano. Hace como 40 años, ustedes ni habían nacido, una famosa actriz, Julie Restifo, accidentalmente disparando un arcabuz en plena obra de teatro, hizo que eyectara, digamos, el limpiador del arcabuz, ingresó en la humanidad de un amigo de quien sería después el esposo de ella por durante 40 años. Todavía están casados. Javier Vidal, Dios le dé mucha vida. Marco Antonio Etet, que se llamaba el Oxiso. ¿Ok? Y ella fue imputada y acusada por homicidio culposo. Ello hasta generó una película, una de las más famosas películas venezolanas que se llama así, Homicidio Culposo. Los invito a que la vean, año 1983, en donde paradójicamente hasta la propia Julie trabaja en la película, pero no hace su propio papel, pues, el papel de la acusada. Y hasta como que trabaja también Vidal. Entonces, ya tenemos nuestro antecedente, pues, frente a un caso neto de derecho penal, de dogmática. ¿Cómo asumirá la defensa esto? Bueno, en función que hubo, por ejemplo, una presencia o no de negligencia o de impericia. Pero en todo caso, si hablamos del ejercicio de la acción penal como tema que nos ocupa en la clase de hoy, el tema del ejercicio de la acción penal está vinculada pues netamente a ese proceso penal. Es decir, ¿cómo se inicia ese proceso penal? ¿Cómo se ejerce esa acción penal para que se verifique ese establecimiento de la responsabilidad penal en pautas adjetivas? Ya bien saben ustedes que hay un derecho penal sustantivo, material, que está presente en normas sustantivas, Código Penal, Cuerpo de Ilicitud Penal Colateral. Y saben ustedes que hay un derecho
penal adjetivo, expresado en nuestro caso en un código orgánico procesal penal y en otros cuerpos de ilicitud adjetiva. Este código ya reformado 7 veces, ¿ok? Y por favor, frente al ejercicio de la acción penal, yo te lo voy a expresar de una forma un tanto sencilla el asunto, ¿ok? Es más o menos equiparable al ser humano, a la vida del ser humano. El ser humano nace, está sobre la faz de la tierra, ¿ok? Nace. Entonces, ejercicio de la acción penal, más o menos equiparable. ¿Cómo se introduce la acción penal dentro de una realidad? Algo así como el ser humano. ¿Cuáles son esas formas? Bueno, a lo mejor nació por cesárea, a lo mejor nació por parto natural. Si queremos extender un poco el asunto, bueno, nació por vía de la técnica de reproducción asistida. Si queremos complicar el asunto, bueno, la vigencia de su personalidad jurídica asume a partir del momento en que una familia lo adopta. Entonces, algo así se me parece al inicio del proceso penal, el ejercicio de la acción penal. Se ejercita por el conocimiento flagrante de un hecho ilícito o por el conocimiento oficioso o por los llamados actos proformadores de la acción penal, que son la denuncia y la querella. Ahora bien, esa acción penal ya ejercida, de alguna forma, así como todo ser humano, a lo mejor en un momento determinado se extingue, se muere. ¿Ok? Entonces, oye, apenas estamos iniciando, ya me lo están matando. Inicio, ejercicio de la acción penal. Pero en el otro extremo estaría extinción de la acción penal. Y allí está el catálogo del artículo 49 del COP, indicándote las formas en las cuales se verifica esa extinción de la acción penal. Por cierto que falta una ahí, porque ahí se habla de la muerte del procesado. Ahí se habla de el cumplimiento de alternativas a la persecución penal. Ahí se habla de la prescripción. Pareciera que la prescripción también afecta al ser humano, ¿verdad? El desarrollo del tiempo a lo mejor hace que una persona, bueno, se ha visto personas de 100, 110, sí, ojalá Dios no nos conceda Dice que la gente de Oriente vive mucho tiempo, ¿okay? Son muy longevas. Debe ser por el pescado, el aire del mar. No están comiendo harina, ni están comiendo carne, sino puro potasio, pues. Gracias a Dios, uno estará allá en el Oriente, como aquella linda canción que nos relataba Gualberto Ibarreto, Oriente. No sé si es de Luis Mariano Rivera. En fin, yo antes iba todos los años, esta fecha, septiembre, agosto, todos los años, mi semanita no la pelaba, allá en Laguna Mar. Eso ahora es que ya ni existe, pues, ¿ok? Y no salía yo de ahí. No salía. La hija mía, no, aquí están los reales, vete para el Sambil. A mí no me sacas de aquí. Y si me vas a traer, me trae la botella de whisky. Bueno, entonces, Oriente. Bueno, pero sigamos acá. Entonces resulta que esa acción penal se extingue. Pero entre el nacimiento y la extinción hay un gran derrotero allí. Nos podemos encontrar lo que forma parte de este tema 1 también, las llamadas obstáculos al ejercicio de la acción penal. O no confundir. Una son las formas de inicio. Otra es, en el otro extremo, la extinción de la acción penal. Pero en el desarrollo de esa acción nos vamos a encontrar con obstáculos al ejercicio de la acción penal. ¿Ok? Algo así como cuando tú estás en una carrera, ya terminaron las Olimpiadas allí de Japón, estás en una carrera, qué sé yo, de 800, 100 metros, 200 metros,
con barras, con obstáculos, que tienes que ir saltándolo. Obstáculos al ejercicio de la acción penal. Generalmente la gente denomina esto como las excepciones, es decir, sinonimiza los obstáculos con las excepciones. Y hay alguna razón de ser porque allí está el 28, en ese capítulo que habla de las excepciones, comienza a denominarlo obstáculos al ejercicio de la acción penal. Es decir, mis estimados, uno en la vida, queriendo paragonar la acción penal con la vida de un ser humano, también tiene obstáculos. ¿Ok? Hay gente que a lo largo de la vida se le ha obstaculizado por muchos factores. Oye, vale, repetí obligaciones 3 veces. Entonces ahí está un obstáculo al ejercicio de la acción penal, al ejercicio de la vida. Me he divorciado 4 veces. Entonces ahí están obstáculos. ¿Ok? Oye, quise ser magistrado del Tribunal Supremo y me metieron preso. Ahí está un obstáculo que tienes en la vida. Oye, en una oportunidad choqué un carro. Hay obstáculos. ¿Qué sucede? A veces con esos obstáculos la cosa llega hasta allí, pero a veces la vida continúa, el ejercicio de la acción penal continúa. ¿Y qué tiene que ver el ejemplo, Ángel Serpa? Que muchas veces los obstáculos tienen una función, como se dice, nomofiláctica. Y disculpen ustedes, hoy viernes que vengo yo con una palabra dominguera, función nomofiláctica, es decir, una función de limpieza, de depuración de aspectos varios de la relación jurídico-procesal penal. Y que no se te olvide la frasecita, relación jurídico-procesal penal. No es lo mismo la relación jurídico-penal que la relación jurídico-procesal penal. Cuando yo te pregunto cuáles son los relacionados de la relación jurídico-penal, tú me dirás víctima y victimario. ¿Y qué los está relacionando? El hecho, pero ya no solamente el hecho, sino el delito. Un hecho que configura un delito. A lo mejor ellos no se conocían previamente y es a partir de la existencia de un delito que surge esa relación jurídica penal, víctima y victimario. Por cierto, si previamente había una relación jurídica entre víctima y victimario, es por eso que la relación jurídica es distinta. Si el violador viola a la violada y no son previamente nada, bueno, habrá una violación, digamos, simple. Habrá una violación agravada si previamente existe una relación jurídica. Son esposos, pues sí, hay violación, puede haber violación entre cónyuges, ¿ok? O hay una relación en función de ejercicio de autoridad, de subalternidad. ¿Por qué el delito es apropiación indebida, simple o calificada? Porque previamente había una relación jurídica, una relación contractual entre alguien que administra y que termina disponiendo de los bienes sin reintegrarlo, frente al que solamente asumió un convenio con otro para la simple administración de los bienes. Entonces, ojo, forma de inicio, extinción de la acción penal, pero en el desarrollo de esa acción penal nos vamos a encontrar con obstáculos al ejercicio de la acción penal. Es decir, mecanismos depurativos. ¿De qué? De la acción propiamente dicha y del escenario en donde se va a desarrollar esa acción. ¿Cuál es ese escenario? Bueno, la existencia de jurisdicción, la existencia de competencia, el proceso mismo y la capacidad de las partes. A ver, mis estimados, es algo así como cuando tú vas a hacer una fiesta en tu casa. Oye, sí, está muy bien, vale. Vamos a ver qué música vamos a poner, cómo vamos a hacer el tema de la música. Oye, la gente que viene aquí son gente cincuentona, no sé, reggaetón no va a poder ser. Ahí vas a tener que poner, qué sé yo, billo, dimensión latina, etcétera. ¿Ok? La música. Oye, ¿qué vas a servir?
puro ron, no, alguna gente, esa gente no le gusta ron, lo que le gusta es whisky. Pero por lo menos, antes de hablar de la música y antes de hablar de los condumios, háblame, limpia la casa, ¿ok? Por lo menos límpiale, pásale un trapito a esa casa, ve a ver al baño si hay papel toalé o no, en fin. Es decir, con esos obstáculos al ejercicio de la acción penal se depura nomofilácticamente algunos aspectos de la relación jurídico-procesal penal. Y hay un cuarto elemento. Mira cómo te estoy complicando la vida. Forma de inicio, ejercicio de la acción penal. Por el otro lado, extinción de la acción penal. En el desarrollo, obstáculos al ejercicio de la acción penal. Pero ahora también puede haber lo que se llama alternativas a la prosecución del proceso. Alternativas. En lugar de seguir el desarrollo normal de esa acción penal, la vamos a alternar. Ojo, no se trata de un tema de repuesto de vehículos, el alternador del carro. Ustedes saben que cuando yo era medio muchachón, imagínense, hace siglos, había un tipo de música que tú no hallabas cómo ubicarla, ¿verdad? Porque tú sabes que había salsa, había, qué sé yo, música venezolana. Hay una palabra pavosísima que se utilizaba en esa época mía, ¿no? La gente no sabía lo que era rock, pop, entonces decía, ponme ahí música moderna. Una palabra pavosísima, ¿no? Música moderna. Pero hubo una música que empezó a surgir en aquellos momentos, qué sé yo, Emerson, Lake and Palmer, Giordano, y empezaron a denominarlo música alternativa. Es decir, porque o no era salsa o no era tradicional, y entonces la llamaban música alternativa. Pero más o menos aquí se verifica esas alternativas a la prosecución del proceso. Es decir, en lugar con el desarrollo normal de ese proceso, en fase preparatoria, fase intermedia, fase de juicio y fase de ejecución, vamos a alternar esa prosecución de una forma que no irrespete el connatural derecho de la víctima a verse sancionada o resarcida por la comisión de un delito, pero que tampoco tienda a problemas de impunidad. Entonces se dan las llamadas alternativas a la prosecución del proceso. Entonces, esto te lo aclaro, porque generalmente, como un ejercicio mnemotécnico, generalmente, a veces, todo se reduce a 3. ¿Ok? Serían 3 las formas de inicio del ejercicio de la acción penal: conocimiento oficioso, flagrancia, actos proformadores de la acción penal. Más o menos serían 3 las formas de extinción de la acción penal: muerte del procesado, cumplimiento de alternativas a la prosecución, prescripción. Pero está faltando una para que sea tetra en lugar de 3, 4 en lugar de, ¿qué sería? Bueno, nada, el cumplimiento de la sentencia condenatoria. ¿Por qué se me está olvidando ella? Y no está presente en el catálogo del artículo 49 del COD. Y de verdad que el efecto es la extinción de la acción penal, el purgar una pena. Allí está el tuerto Andrade, no purgó nada, dijo, y va a salir ya en febrero del 2022, ¿ok? Allá en los Estados Unidos, Justicia Federal. Entonces, sigamos con los 3. Las llamadas obstáculos al ejercicio de la acción penal. Bueno, fundamentalmente estaríamos hablando de las excepciones, pero también podríamos hablar de 2 más, que sería la cuestión prejudicial y la extensión jurisdiccional, que serían 3. Si queremos hablar de las alternativas
a la prosecución del proceso, estaríamos hablando de 3 también. El principio de oportunidad, el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del proceso. Es decir, casi en forma mnemotécnica, uno podría hablar de una triada en frente al tema del ejercicio de la acción penal. Bueno, te quise decir todo esto, no con una neta finalidad introductoria, sino ya introduciéndome un poco en el tema que nos ocupa, que como se lo mandé por correo, va a tratar sobre el ejercicio de la acción penal. Es obvio, mis estimados, que aquí tendríamos que acudir un poco a la teoría del proceso, y yo no sé si ustedes alguna vez han leído ese formidable libro pequeño. Yo lo que les recomiendo, puro libro pequeño. Recuerda que les recomendaba el libro de Principios del Proceso Penal, una explicación basada en la razón, del español Juan Montero Aroca. Pero existe también esa obra clásica de Jaime Guasp, que se denomina La Pretensión Procesal. ¿Ok? Déjeme colocarla aquí en el chat. ¿Ok? Jaime Guasp, La Pretensión Procesal. Todo el que pretenda hacer de su vida un ejercicio del derecho, es decir, que quiera asumir un contenido forense, procesal, vivir del ejercicio, bueno, ese es un libro clásico, necesario, La Pretensión Procesal. ¿Ok? Creo que tiene una, no sé si está en PDF y no sé si lo publicó Temis. Yo tengo una edición española del asunto. ¿Por qué es importante? Porque este libro permite asumir la diferenciación entre derecho, pretensión y acción. Bueno, hay derechos que se ejercen, que se gozan, que se disfrutan, derechos esenciales al ser. Se habla de derechos de primera generación, vida, propiedad, libertad. Se habla de derechos de segunda generación, educación, trabajo. El derecho penal, de alguna forma, protege el catálogo de derechos que está en un elenco constitucional. Sirve de mecanismo de protección de derechos y garantías que se ubican en un ámbito constitucional. Allí está el 44 de la Constitución hablando de la libertad. O sea, el Código Penal estableciendo delitos contra la libertad. Allí está la justicia. Entonces, Código Penal, delitos contra la administración de justicia. Allí está la Constitución protegiendo a la vida, delitos contra las personas, delitos que protegen la integridad corporal, delitos que protegen la libertad sexual. Es decir, el catálogo de derechos protegidos por el derecho penal como ratio última. Pero también acuérdate, conforme a la Constitución, artículo 22, se nos dice los derechos que son esenciales al ser existen independientemente de su consagración, de su positivización. Pueden existir derechos esenciales que no estén positivizados, pero existen fundamentalmente. Por ejemplo, imagínense ustedes que no estuviera presente el delito de clonación. Y alguien decir, bueno, el componente esencial de la identidad biológica de cada quien es su cromosoma, su cadena de identidad biológica. ¿Por qué tú vas a clonarme de alguna forma, aunque no esté reconocido a partir de una pauta penal? Claro que nos encontramos con el tema de la tipicidad. Ahora bien, toda relación jurídica asume, como el nombre lo indica, una pluralidad de relacionados, casi como obvio. Si hablamos de relación, es porque más de uno se encuentra relacionado con otro. No es un problema de ensimismamiento, ¿ok? Hay gente que dice, no, a mí no me importan los demás porque yo tomo solo, el que toma encapillado, ¿verdad? Yo bailo solo, hay gente que baila sola. Bueno, para muchas cosas en la vida se requiere más de uno.
para besar y para otras cosas, pero hay gente que no, porque no se relaciona absolutamente con nadie. Pero si hay una relación, evidentemente nos estamos encontrando la típica noción de lo que se llama la alterabilidad del derecho. Frente a toda persona que tiene un derecho, en línea recta se está topando con alguien que asume una obligación o deber. Mi derecho no es tanto hasta que el otro me lo reconoce, quien está obligado. Yo tengo el derecho a la vida. Si el otro lo afecta, asumiendo la obligación de proteger esa vida, se ensambla una relación jurídica. Tú dirás, bueno, vale, pero el derecho penal actuará, el derecho procesal penal actuará, pero si te quitó la vida, no te la va a restablecer. Lo demás es ciencia ficción. Aquella vieja película, ¿verdad? De 1932, creo. Frankenstein, ¿verdad? Basada en aquella novela del siglo XIX de Mary Shelley, en donde el doctor loco toma pedazos de cadáveres y ensambla un monstruo sobre la base de cadáveres. Y entonces en aquella famosa película dirigida por James Whale, me empezaba a gritar, "He's alive, he's alive". Eso es todo un problema de ciencia ficción. El derecho penal no te va a restablecer el derecho a la vida. Hay un derecho allí importante, que es el derecho a la sanción, el tema del ius puniendi. Cuando se empezaron a promulgar las constituciones, se establecieron derechos en cabeza del poder público. Uno, el sancionar. El poder público observa conductas disvaliosas, las ubica en códigos penales y las valora. ¿Cómo es la valoración? A través de la pena, la sanción. No es lo mismo que yo te realice un ardid para causarte un engaño y así conduzco a un perjuicio patrimonial, la estafa, a que yo te apunte con una pistola para que me entregues el bien mueble. Ha de tener mayor valor sancionatorio el robo agravado, porque está en juego la posibilidad de la vida, la integridad corporal, más que la estafa. Y por ello es que la sanción es distintiva. Entonces, esos derechos que tiene cada quien, otro lo vulnera. Perfecto. Si el otro lo vulnera, entonces aquí nos ubicamos en qué realidad jurídica estamos. Si estamos en una realidad, por ejemplo, norteamericana, con un criterio muy economicista, muy utilitarista del asunto, bueno, miren, señores, en los Estados Unidos hay hasta acuerdos reparatorios en homicidios intencionales. Hasta esa posibilidad hay. ¿Ok? Hasta esa. No estamos hablando del acuerdo reparatorio, lo cual es posible en nuestro caso por el artículo 41 de nuestro Código Orgánico Procesal Penal frente al homicidio culposo. Eso que hizo el señor Baldwin aquí perfectamente, si fuese por homicidio, si al final fuese acusado por homicidio culposo, bueno, me perdona la expresión tan inadecuada. ¿Cuánto quieres por tu muerto? ¿Ok? Porque en el acuerdo reparatorio se permite el pago, el cumplimiento obligacional para extinguir la acción penal. Y otras también, pero la acción penal. Verse satisfecha con el pago. Un contenido utilitario del asunto. Mira, un país diezmado como Venezuela. Basta vernos cómo estamos. ¿Ok? Y una serie de corruptos tomados en extradición. Pero ya vemos el primer ejemplo. El Tuerto Andrade. 10 años. Purgó apenas 3 años y tanto o menos. Y el monto importante, no, eso se queda allá. ¿Ok? La Constitución nuestra nos habla de sanción y resarción. Bueno, hay que ver un tanto el criterio utilitarista que hay frente al... Uno se preguntará, y la verdad es que quiero ser corto en esto porque no estoy dando una clase de derecho penal sustantivo, sino de derecho procesal. Ustedes le preguntarán a vuestro profesor de dogmática cómo se verifica aquí el tema
de la finalidad preventiva, la finalidad de prevención general, de prevención especial, el tema de la justicia, si es transicional o transaccional. Vamos a quedarnos en la perspectiva del derecho procesal penal. Entonces, alguien decide acudir al proceso para solventar este desencuentro de derechos. Si acudo al proceso, yo ostento una pretensión. Mi derecho se transforma en pretensión, la pretensión procesal. Y por lo tanto, la instrumentalización de esa pretensión es la acción. Esa acción penal ha de dividirse en imputación, investigación, acusación, probanza e internamiento del encontrado responsable. Es decir, si uno bifurca el concepto de la acción en sí mismo, en el accionar penal estaría presente la necesidad de una imputación, de una investigación, de una acusación, de una probanza y de una procura en internamiento como respuesta sancionatoria, ubicado en la descripción de un tipo penal. Recuerda que todo tipo penal, como toda norma jurídica, se ubica en la idea de un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica. La consecuencia jurídica del supuesto de hecho es la sanción. Entonces, ello forma parte de ese concepto de la acción penal. Por lo tanto, el próximo paso es ver quién es el titular de dicha acción penal. O sea, quién asume esa potestad de imputar, de investigar, de acusar, de probar y de procurar internamiento, si alguien es encontrado responsable. Y aquí el problema depende del sistema procesal penal que tú adoptes. Porque si el sistema procesal penal es de carácter mixto, entonces diríamos, dentro de ese accionar penal, esa investigación y esa imputación inicial estaría en cabeza del juez de instrucción, como en el caso de España, como en el caso argentino. Pero si es mixto, es porque ahora, en una fase ulterior del proceso, existe la llamada formulación de cargos, y eso lo asumirá el fiscal del Ministerio Público. Si asumimos que el sistema es netamente inquisitivo o inquisitorio en todo su desarrollo, es porque esto le corresponderá exclusivamente al juez de instrucción asumir a quién acusa o no, lo cual poco ya se ve, ha quedado relegado en el pasado. El Tribunal de la Santa Inquisición, creado allá en el caso español en el año 1215, Torquemada y compañía, que allí originó las primeras leyes procesales, entre ellas suena como un centro comercial de Caracas, CCC, la Constitutio Criminalis Carolingia o Carolina, Sacro Imperio Romano Germánico, 1525-1532, que establecía inclusive hasta la tortura como mecanismo para la obtención de la verdad. Decía esa norma, la Constitutio Criminalis Carolina, decía la duración de la tortura debía ser similar a la duración de una oración, es decir, de una oración, de un rezo, ¿no? Se permitía eso, ojalá que fuese una oración corta. Con Dios me acuesto, con Dios me levanto, con Dios y la Virgen y el Espíritu Santo, cortica. Porque tú te imaginas que fuese, qué sé yo, el novenario, el credo. Bueno, la gente no solamente le quitaban el dedo, la uña, sino... Parece un chiste, ¿verdad? Y malo. Pero cuando vemos gente que muere en prisión por una enfermedad
conocida por todos. Ahí es donde uno entiende que nos encontramos en un... Ahí están colocando el libro. Bueno, ese libro es importante. Después a las 5:45 es que yo reviso los chats. Entonces, la pretensión procesal. Ahí me guaso. Parece que el que lo puso allí está en PDF. Dense banquete, pues. Entonces, acudo a la acción. ¿Ok? Entonces, fíjense, sin más, frente a esas formas de inicio de ese proceso penal, también habría que decir, como elemento vinculado al temario del programa, que ya desde el viejo derecho romano hubo la llamada división de las aguas, en el sentido que se transformaron los llamados delitos de acción pública versus los llamados delitos de instancia de parte agraviada. Al comienzo de los tiempos, la verdad es que yo no quisiera remontarme a una etapa tan anterior. Ahí de verdad, referencias muy antiguas. Allí está nada menos que el Código de Hammurabi con su ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Por cierto, que la parte de ese código de Hammurabi, la ley del talión, en físico, en caracteres cuneiformes, todavía está, se ve, el que haya tenido la dicha de haber ido allá al Museo del Louvre en París, allí está precisamente el carácter cuneiforme en esa en ese gran monumento, ¿verdad? Del llamado de la ley del talión. Bueno, había una justicia de vindicta, de venganza. El Antiguo Testamento, ¿verdad? Recuerda cuando nos hablaba de testis unus, testis nullus. Nadie podrá ser sancionado por haber matado a otro con el dicho de un solo testigo. Pero vamos a ubicarnos en el ámbito de la cultura helénica, Grecia. Lo que se denominaba en la Grecia antigua, se conocía, por ejemplo, la res, el ius, el derecho que alguien asume para disfrutar, para gozarlo, ¿verdad? El jus possession, el libertatis, el derecho a la propiedad. Ahora bien, tú podrías tener todos esos derechos que gozabas, que ejercías, pero si lo requerías articular en un tribunal, reclamarlo en un tribunal, se requería lo que se denominaba el actio. El actio. Y no todos en la antigua Grecia tenían el actio, la posibilidad de reclamar ante un tribunal. Lo tenía el cabeza de familia, cabeza de las gens. Después, en el ámbito del derecho romano, se habla del pater familia. La mujer era un subyúdice. El extranjero era un subyúdice. El esclavo era un subyúdice. Y se confundía el ejercicio del actio. Y entonces todos los delitos eran delitos de acción pública, porque el sistema era netamente acusatorio, acusatorio privado. La víctima formulaba cargos ante aquellos tribunales que se denominaban los aerópagos, la muestra más clara de la democracia ateniense. Tribunales conformados por 200, 300 personas. Le robaron el carnero a Sócrates, entonces acudía al actio, ¿ok? Le hurtaron el celular a Demóstenes, entonces acudía ante esos tribunales. Pero en la vida no todo es estático. Como decía aquel cantante, ¿te acuerdas? Héctor Pérez, conocido como Héctor Lavoe. Todo tiene su final, nada dura para siempre. Aquello de la cultura griega ateniense fue tomada por la Pax Romana, Roma, y colonizó todo lo que era conocido en aquel momento en la cultura occidental. Las helénicas,
Grecia, las Galias, Francia, las Germanias, Alemania, las Britania, Inglaterra. Bueno, yo creo que llegó prácticamente hasta Sabaneta. Bueno, pero en fin, pues, lo que quiero significar es que en Roma se dividieron las aguas. Y el poder público, recuerda lo que han estudiado derecho romano, hubo una etapa de monarquía, hubo una etapa del Senado, hubo una etapa del imperio. Y el poder público se hizo la siguiente pregunta. Espérate un momentico ahí, ¿vale? Espérate ahí. ¿Cómo es la cosa? Que si la víctima es la que formula cargo, allí es donde puede haber sanción por el delito. No, espérate, hay algo ahí que no me cuadra. Y si la víctima se enamora de su victimario, eso ocurre. El síndrome de Estocolmo. Bueno, hay países completos que se enamoran de su secuestrador y siguen pues. Y la Navidad y el pernil y la caja clara. Bueno, entonces, se dijeron allá en la antigua Roma, ellos tenían un carácter muy utilitario del asunto, dijeron, espérate, entonces significa que si la víctima formula cargo y si matan a alguien, entonces, ¿quién va a pagar los impuestos? ¿Quién va a pagar para que el emperador, bueno, siga tocando su arpa y edificando acueductos? No. El poder público se inmiscuye en la relación jurídico procesal penal. Y empezaron a hablarse de los llamados fiscales pretorianos, es decir, los fiscales que asumían la representación de los intereses del poder público mayoritariamente, llámese el imperio, llámese la monarquía, y lo hacían no ante los aerópagos, sino ante los tribunales penales que todavía en Italia se denominan los cuestores, ¿ok? A diferencia de otro tipo de funcionario judicial. Y entonces el poder público se inmiscuye en la relación jurídico-procesal penal. El sistema siguió siendo acusatorio, en la cual un titular de la acción penal investigaba, acusaba, etc. Y ahí se dividieron las aguas. Empezaron a hablarse de delitos de acción pública y de delitos de instancia de parte agraviada. Para dejar el cuento corto y ubicarlo en nuestro contexto, bueno, eso quedó en una tradición milenaria con posterioridad. Y ahora nos encontramos con los llamados delitos de acción pública, en la cual el poder público asume la titularidad del ejercicio, valga decir, de la imputación, acusación, probanza y procura en internamiento de quien ha cometido delitos que ofenden, que laceran ese bien jurídico, muy de cara del poder público, quien está obligado a asumir una protección general de vida, propiedad, etcétera. Delitos de acción pública, el 99,9% de los delitos, y los delitos de instancia de parte agraviada. En nuestro código, el procesamiento de la causa por delitos de instancia de parte agraviada se verifica en los artículos 391 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal, y son a través de ese enjuiciamiento de un procedimiento especial. Es decir, mi estimado, el procedimiento ordinario será por delito de acción pública, dividido en fases procesales. Y el enjuiciamiento por delito de instancia de parte agraviada será un procedimiento especial que conlleva otra titularidad y otra variable. Por cierto, me escucharon bien. Delito de instancia de parte agraviada. Fíjate que no tuve la equivocación de decir delitos de acusación privada. Porque si yo te digo, si yo te confundo indicándote
delitos de acusación privada, en tu internalidad tú vas a creer que esto basta con que presente la acusación. Y no, se llama de instancia, porque hay que estar instando, promoviendo de manera constante ese proceso. No se satisface con la simple presentación de la acusación privada, sino que hay que irlo empujando de nuevo, repito, instando el proceso. Inclusive, el dejar de instar ese proceso por un determinado número de días va a conducir al abandono o al desistimiento del ejercicio de la acción. Mis estimados, esta diferenciación entre delitos de instancia de parte agraviada y delitos de acción pública, es bueno que lo entiendan en esta dimensión, porque digamos que de 3 años para acá, en esta Venezuela, de constantes reformas de la ley adjetiva, han existido, mira cómo estoy haciendo yo, cruces, ¿verdad? Rayas, vasos comunicantes entre uno y otro. Me explico. Si lo que se trata del procesamiento, o de lo que se trata es el procesamiento de delitos de acción pública, la titularidad está en el fiscal del Ministerio Público. Pero también a la víctima de delito se le permite asumir una actuación, un ejercicio en titularidad. Antes quizás yo me negaba a darle la adopción de titular, pero ahora ya no tengo dudas, y sobre todo con la reforma 2021 del Código Orgánico Procesal Penal. Ya no hay duda. En esos delitos de acción pública, la titularidad fundamental la asume el fiscal. Inclusive, el sistema acusatorio se verifica a partir de una pauta constitucional. El 285, 3 y 4 de la Constitución establece que le corresponde al Ministerio Público el ejercicio de la acción penal, el establecimiento de responsabilidades penales. Pero el propio Código Orgánico Procesal Penal, desde hace mucho tiempo, estableció lo que se denomina la acusación particular propia. Oído, mis estimados, no confundir nunca jamás la acusación particular propia con la acusación privada. Y aquí estoy anotando esta pírrica concurrencia. Aquí apenas hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Ah, no, la cosa como que está completa. No, me está faltando uno. Bueno, entonces, acusación particular propia. Es decir, que la víctima puede presentar su acusación frente a delitos de acción pública. No confundir la acusación particular propia con la acusación privada, ni tampoco confundir la acusación particular propia con el paso previo de la víctima, que es la presentación de la querella. La querella como forma de abrir el conocimiento a los órganos de persecución para el ejercicio de esa acción penal. O sea, la querella es distinto a la acusación particular propia y es distinta a la acusación privada. Pero además hay otro brazo comunicante, líneas concurrentes en los últimos años, que es que la Sala Constitucional ha establecido a partir de diciembre de 2018, primero lo hizo frente a delitos de violencia de género, pero ya definitivamente ya lo hizo para todo tipo de delitos de acción pública. En la sentencia 920 de 18 de diciembre de 2018, estableció que si el fiscal del Ministerio Público frente a delitos de acción pública no presentaba acusación ni presentaba solicitud de sobreseimiento
o presentaba decreto de archivo fiscal, la víctima, ¿me escuchan bien?, puede presentar su acusación particular propia frente a un fiscal que presentó la solicitud de sobreseimiento o el decreto de archivo fiscal o no presentó absolutamente nada como acto conclusivo de la fase preparatoria. ¿Y qué dice esa decisión, ese precedente vinculante de la Sala Constitucional? Porque ahí está la Fiscalía con sus organismos de investigación, de los órganos policiales auxiliares, pero la víctima no cuenta con ello. Y la propia decisión da respuesta e indica que la víctima puede solicitarle al juez de control algo que se denomina el auxilio judicial, lo cual es una norma un tanto enredada con su nominalidad. Porque si tú dices, oye, auxilio judicial, tú dices, bueno, es el juez quien me está auxiliando. No, no, y es en realidad el fiscal del Ministerio Público quien te va a terminar auxiliando. Dice entonces esa sentencia que aún por delito de acción pública, si hay mutis en la presentación de acto conclusivo o la presentación de una solicitud de sobreseimiento o la presentación de un decreto de archivo fiscal, la víctima le puede solicitar al juez de control el auxilio judicial. ¿Y cuál es el problema en el SERPA? Que ese instituto del auxilio judicial está presente es en el procedimiento por delito de instancia de parte agraviada. Es decir, la supletoriedad que establece el 353 del Código Orgánico Procesal Penal es de procedimiento ordinario a los procedimientos especiales. Lo que no esté descrito en el procedimiento especial y que sea similar en el procedimiento ordinario, por analogía, dice esa norma 353, y recuerden que la analogía que vamos a aceptar es la que sea in bonam parte, a favor del procesado. Entonces, se aplica analógicamente los institutos del procedimiento ordinario al procedimiento especial. Aquí es viceversa. Un instituto del procedimiento especial, lo cual es el auxilio judicial, lo vamos a aplicar en el procedimiento ordinario. Pero es que además, en la reforma 2021 del Código Orgánico Procesal Penal, se sigue en este desarrollo que yo he venido denominando la privatización de la justicia penal, cuando se le concede a la víctima en el artículo 122, numeral 2 del Código Orgánico Procesal Penal, que la víctima solicite diligencias de investigación ante el fiscal. Y si el fiscal no la concede o lo niega, la víctima puede insistir ante el juez de control para que examine la ausencia de pronunciamiento o la negativa de parte del fiscal del Ministerio Público y a tal efecto aperciba al fiscal del Ministerio Público a que realice las diligencias de investigación. Una especie de comisionamiento al fiscal frente a una propuesta de investigación de parte de la víctima. Una especie de instrumentalidad fiscal frente a una pretensión investigativa por parte de la víctima. Por lo tanto, mis estimados, estas distinciones clásicas entre delitos de acción pública y delitos de acción privada, de alguna forma ha tenido una morigeración en los últimos años. Son las 5:28, ya verán que a las 5:45 yo me callo y hablan ustedes. Y si no hablan, yo les pregunto. Esta es una diferenciación clave, clásica del asunto. Enfrentémonos entonces al inicio, las formas de inicio de esa acción penal en una forma clásica. Para ello, me van a disculpar ustedes maestrantes que yo utilice una lámina que me permite explicar esas formas de inicio, por lo menos como lo visualizo yo. Por un lado, nos vamos a encontrar con el delito. Fíjate que la página está completamente en blanco. ¿Ok?
delito. El conocimiento del delito es lo que haría rellenar esta lámina. ¿Ok? Por un lado, de nuevo, repito, nos vamos a encontrar con el delito que ha sido efectuado, pero en realidad es su conocimiento. ¿Cuántos delitos hay por allí escondidos que ahora los está descubriendo los cantantes allá en la ópera, en la corte del distrito sur de la Florida? O sea, entre cielo y tierra se dice que no hay nada oculto, pero el conocimiento del delito hace activar el proceso, hace rellenar esa página. Es como la pasta de diente que sale del tubo y que más nunca va a regresar a él. Es como aquel proyectil que sale eyectado de un arma de fuego, más nunca va a regresar. El conocimiento del delito es lo que hace activar el proceso. Es decir, en principio, el delito no es un acto procesal, porque más bien el conocimiento del delito es lo que hace activar el proceso. Pero me detengo y dije en principio. ¿Por qué? Porque hay delitos que son considerados delitos flagrantes. Y por lo tanto, la flagrancia es un instituto procesal y por lo tanto, el delito cometido de forma flagrante, es decir, la percepción y la aprehensión del sospechoso que ha cometido delito flagrante, ya configura un acto procesal. Un acto procesal que requiere su adecuación a pautas legales. Fíjate que la propia Constitución en el 44 número 1 dice: la libertad es inviolable a menos que sea por la comisión flagrante de un hecho ilícito o previa orden judicial. Y habla el 44.1, la flagrancia, cómo lo describa la ley. ¿Y qué ley? Bueno, será la ley adjetiva. Pero parece que por ahí hay muchas leyes adjetivas que están describiendo la flagrancia, porque no solamente la describe el 234 del COP, sino que lo describe también de una forma distintiva la flagrancia, la ley orgánica sobre el derecho de la mujer a una vida libre de violencia. Y hay otra flagrancia concebida en la ley orgánica de protección de niños, niñas y adolescentes dentro del llamado sistema penal de responsabilidad de adolescente. Y hay otra flagrancia presente en el Código Orgánico de Justicia Militar. Es más, una ley no penal como la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, tiene un concepto de flagrancia. Por no hablar de otros textos legales como la Ley Orgánica, la Ley de Instituciones del Sector Bancario. ¿Okay? Entonces, el conocimiento del delito hace activar el proceso. El conocimiento del delito hace activar esa relación jurídico-procesal penal. Esa relación jurídico-procesal penal que se instaura frente a un titular de la acción penal que impulsa un proceso. Y aquí, obviamente, nos estamos ubicando en el concepto de las capacidades. ¿Okay? De las capacidades. Tema importante. ¿Okay? Se habla de capacidad ad causam y capacidad ad processo. Ad causam, ¿quién es el titular del bien jurídico que es ofendido por el delito? Bueno, la víctima. Se dice en el concepto clásico de víctima es, y así lo reafirma el numeral primero del 121 del COP, el que es ofendido directamente por el delito. Ad causam, porque tiene un derecho que ha sido vulnerado, lacerado, menoscabado. Pero también se habla de una capacidad ad processo. Bueno, el titular de la acción penal, el fiscal del Ministerio Público, tiene esa capacidad procesal porque de allí surge en el propio ámbito de la Constitución.
285, 3 y 4, pero además lo reafirma en sus primeras normas el COP, el 11, el 111, el 24, el 25 del COP, la ley orgánica del Ministerio Público, la ley de protección de testigos y otros sujetos procesales. Lo reafirma la ley del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, la titularidad del Ministerio Público, un ministerio fiscal. Aquella famosa obra de Diez Picasso que se denomina El deber de acusar. Diez Picasso, autor español. Diez con E, Diez Picasso. Entonces, el conocimiento de ese delito hace originar el proceso. Y para rellenar esta lámina, te diré entonces de una forma sucinta que fundamentalmente 3 son las formas de iniciar ese proceso. Uno es la llamada flagrancia, que de alguna forma la doctrina ha venido distinguiendo, aunque a muchos no les guste, la diferenciación entre flagrancia propia y cuasi flagrancia o flagrancia impropia, regulada en el 234 del Código Orgánico Procesal Penal. Hay una percepción de un hecho. La gente percibe los hechos sensorialmente, lo ve, lo oye, lo huele, y de inmediato hay una aprehensión con H en el medio. Hay una relación contemporánea, coetánea, entre percepción y aprehensión. No hay distinciones, no hay dilación entre una y otra. Todo ocurre contemporáneamente en esta percepción. No hay posibilidad de equívocos. Fíjate que es importante, mis amigos, que mantengan en memoria este concepto de actos procesales contemporáneos, porque así lo habla, por ejemplo, el 179 del Código Orgánico Procesal Penal, cuando habla de las nulidades. Dice que hay actos procesales anteriores y hay actos procesales contemporáneos. Obviamente, si existe un acto procesal anterior es porque existe un acto procesal posterior. Es decir, un acto causa de un efecto. Acto procesal anterior, acto causa. Acto procesal posterior, acto procesal efecto. La imputación, acto procesal anterior, causaría el efecto de la acusación, pero también la imputación causaría el efecto de la solicitud de sobreseimiento. Es decir, frente a un acto procesal causa, puede existir una alternativa de actos procesales efectos. Porque no solamente después de la imputación puede haber una acusación, sino que puede haber una solicitud de sobreseimiento o puede haber un decreto de archivo fiscal. Para que se dé un acto conclusivo de la fase preparatoria, primero se requiere una imputación. Por ello es que mal podría haber una acusación con la simple admisión de la querella por parte del juez de control. Espérate, el juez decidió, pero el fiscal no ha imputado. Y para ello existe la llamada imputación formal, la necesaria, ahora descrita en el 126. El problema de la ubicuidad de la misma es otro tema. El problema fundamental es la frontalidad y de quién procede, del fiscal del Ministerio Público. Entonces, la flagrancia configura una relación contemporánea entre percepción y aprehensión. Yo te decía que tuviese mucho cuidado porque el 179 del COP te habla de actos procesales contemporáneos. Fíjate que como la contemporaneidad de muchas cosas, ¿ok? Vamos a hablar de esta reunión que tenemos tú y yo, ¿verdad? Aquí estamos contemporáneamente en una reunión Zoom.
pero cada uno tiene su propio antecedente, ¿ok? Empezando que cada uno tiene su edad, sus padres distintivos, su lugar de nacimiento. Cada uno tiene su antecedente. Aquí nos está unificando la contemporaneidad dentro de este acto, dentro de esta estrategia educativa, ¿ok? Entonces, lo mismo ocurre con los actos procesales. Oye, la aprehensión fue ilegítima. Esa aprehensión que conllevó la presentación a una audiencia de imputación fue ilegítima, contraria a la Constitución. Si ella sí fue ilegítima, ¿ok? Ahí no hubo allanamiento, nada. Pero puede ser, escúcheme con detenimiento, que existen actos procesales que no tuvieron nada que ver con esa aprehensión y que fueron realizados aparte de ella, contemporáneamente a ella, con otro origen, que sí sustentarían una eventual imputación. A alguno de ustedes le va a tocar explicarme, se los voy a asignar el temita de qué son actos procesales contemporáneos. ¿Ok? Que me lo explique, que diserte y que realice un trabajo. No voy a decir más, porque el tema está en el tintero. Entonces, en esta flagrancia hay una percepción y una aprehensión. Pero también el propio 234 del Código Orgánico Procesal Penal nos habla de una cuasi flagrancia o flagrancia impropia en la propia redacción de la norma, en la cual se verifica una percepción, alguien ha percibido la comisión de un delito y esa percepción ha conducido a una persecución, se persigue y al final de esa persecución vamos a tener una aprehensión. Y la manera como describe el 234 del COP es que esa aprehensión ha de ser con objetos activos o pasivos del delito. Es decir, objetos con el que se realice el delito o contra el que se realice el delito. Activos, con el que se realice el delito, el arma, el vehículo. Pasivos, contra el que se realice el delito. La valija, la cartera, en fin. Te fijas que allí se encuentra presente la palabra persecución y no responde el Código Orgánico la gran pregunta: ¿cuánto debe durar la persecución para que todavía sigamos hablando de una flagrancia? Secuestraron a la persona ahí en el Sambil de por la mano para empatar, creo que para empatar, y se lo llevaron al otro extremo, Macanao, allá Boca del Río, y desde que salió de Pampatar hasta que llegó allá ha sido constantemente perseguido por la autoridad policial, no ha cesado. No es un tema de persecución detrás de un escritorio, es que ha sido constante. ¿Ok? Bueno, ahí estaríamos hablando de una flagrancia impropia o cuasi flagrancia. Lo que pasa es que hay determinadas normas que han venido como cambiando este concepto de flagrancia. Por ejemplo, la Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujer a una vida libre de violencia. Ella es violentada por cualquiera de las violencias allí descritas. Violencia obstétrica, violencia psicológica, violencia moral, abuso sexual, etc. Y entonces ella acude ante el órgano de peritaje. Y digo ella porque ella es la víctima. Acude ante el órgano de peritaje. Y ahí surge la experticia, el peritaje. Y a partir de esa experticia es que dice que se aprehende a alguien por la comisión flagrante de un hecho ilícito. Bueno, flagrancia nunca será, ¿ok?
De que sí se puede aprender, porque puede solicitarse una orden de aprehensión, ello sí es posible, pero flagrancia no será, porque hay distanciamiento entre el momento de la comisión y el momento de la aprehensión. Bueno, mis estimados, entonces, dame un minutico que me falta. Ese sospechoso, es llevado a la audiencia de imputación en las 48 horas siguientes desde la aprehensión del sospechoso. Eso no ha cambiado por ninguna reforma. Así lo establece la Constitución, lo establece el Código Orgánico Procesal Penal. La presentación del sospechoso encontrado en comisión flagrante de un hecho ilícito. Por cierto que ese hecho ilícito puede ser un hecho cometido por un adolescente. Sistema penal de responsabilidad de adolescente puede ser un hecho menos grave, que no supere a los 8 años en su límite máximo. Puede ser un hecho, un delito militar, puede ser un delito de violencia de género. Entonces, por allí, como forma de inicio de un delito de acción pública, tendríamos la flagrancia.